Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en esta vida que uno no puede explicar. Cosas que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. Yo siempre fui de los que no creía en nada de eso. De fantasmas, de apariciones, de almas en pena. Pensaba que todo tenía una explicación lógica, que la gente exageraba las cosas o que se dejaba llevar por el miedo. Pero hay experiencias que te cambian, que te rompen por dentro y te hacen ver que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Lo que viví esa noche en la carretera de Guaymas me quitó la paz para siempre. Y ahora sé que hay cosas en este mundo que es mejor no encontrar. Me llamo Luis, soy de Guaymas, Sonora, y trabajo como chofer de camión de carga. Llevo años recorriendo esa carretera que va de Guaymas a Empalme. La conozco como la palma de mi mano. He pasado por ahí de día, de tarde, de noche, en todas las condiciones posibles. Siempre me sentí seguro en ese tramo. Nunca me pasó nada malo, solo el cansancio normal de manejar tantas horas seguidas. Pero eso fue antes de aquella madrugada de octubre, antes de que todo cambiara. Era un viernes. Recuerdo que eran como las 3 de la mañana. Venía de hacer una entrega en Empalme y regresaba a Guaymas con el camión vacío. La carretera estaba completamente sola. No había ni un solo carro a la vista. La luna estaba medio escondida entre las nubes, y todo se veía oscuro. Solo las luces de mi camión iluminaban el camino. Traía la radio prendida, escuchando música norteña para mantenerme despierto. Y todo parecía normal. Una noche más de trabajo. Iba pasando por la zona de la termoeléctrica, ese lugar donde siempre hace un viento raro, y donde la carretera tiene unas curvas medio peligrosas. De repente, a lo lejos, vi algo blanco a un lado del camino. Al principio pensé que era basura, o algún animal, pero cuando me acerqué más me di cuenta de que era una persona. Una mujer, parada ahí en la orilla de la carretera, completamente sola en medio de la nada. Llevaba un vestido blanco largo, de esos que parecen de otra época, y tenía el pelo negro muy largo que le caía hasta la cintura. Estaba de espaldas, viendo hacia el desierto, y no se movía para nada. Me pareció muy extraño que alguien estuviera ahí a esas horas, en un lugar tan solitario y peligroso. Pensé que tal vez había tenido un problema con su carro, o que necesitaba ayuda. Frené el camión unos metros adelante de donde ella estaba y me asomé por la ventana. Le grité preguntándole si estaba bien, si necesitaba que la llevara a algún lado. Pero ella no se movió, ni siquiera volteó a verme. Se quedó ahí, parada como una estatua con ese vestido blanco que se movía con el viento de la madrugada. Bajé del camión y caminé hacia ella. Conforme me acercaba, sentí algo raro en el ambiente, como si el aire se hubiera puesto más pesado, más frío. El viento había parado de soplar de repente, y todo estaba en un silencio que no era normal. Ni siquiera se escuchaban los grillos ni nada, solo ese silencio que te pone la piel de gallina. Cuando estuve como a 5 metros de ella, le volví a hablar. Le dije que no se preocupara, que yo la podía llevar a donde necesitara, que no era seguro estar ahí sola. Pero ella seguía sin moverse, sin responder, como si yo no existiera. Me empezó a dar un mal presentimiento, pero pensé que tal vez estaba en shock, o asustada, o no sé, que le había pasado algo malo. Di unos pasos más y estaba ya casi junto a ella cuando, de repente, se volteó. Y lo que vi me heló la sangre. Su cara estaba completamente pálida, tan blanca como su vestido, y sus ojos eran negros, completamente negros, sin nada de blanco. Me miraba fijamente, sin parpadear, con una expresión que no puedo describir, algo entre tristeza y enojo, algo que te atravesaba el alma. Me quedé paralizado, sin poder moverme ni hablar.
Sentí un frío que me recorría todo el cuerpo, un frío que venía de adentro, no del clima. Ella abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido, solo ese gesto horrible que me hizo retroceder un paso. Entonces ella señaló hacia adelante, hacia la carretera, hacia Guaymas. Su mano era como de cera, sin vida, y sus dedos eran largos y huesudos. No sé por qué, pero entendí que quería que la llevara, que necesitaba ir a algún lugar en esa dirección. Todo mi instinto me decía que corriera, que me subiera al camión y me fuera de ahí lo más rápido posible. Pero había algo en su mirada que me tenía atrapado. Sin saber bien por qué, asentí con la cabeza y le indiqué que subiera al camión. Ella empezó a caminar, pero no caminaba normal. Era como si flotara un poco, como si sus pies no tocaran bien el suelo. No hacía ningún ruido al moverse, y ese vestido blanco parecía brillar un poco en la oscuridad. Llegamos al camión y le abrí la puerta del copiloto. Ella subió sin decir nada, sin hacer ningún esfuerzo, como si no pesara nada. Se sentó en el asiento y se quedó viendo hacia el frente, con las manos sobre su regazo, completamente quieta. Yo cerré la puerta y di la vuelta para subir de mi lado, y todo mi cuerpo me temblaba. Arranqué el camión y empecé a manejar hacia Guaymas. El silencio dentro de la cabina era insoportable. La radio se había apagado sola, y cuando traté de prenderla otra vez, no funcionaba. Traté de hablarle, de preguntarle a dónde la llevaba exactamente, pero no me salían las palabras. Era como si algo me apretara la garganta y no me dejara hablar. Ella seguía viendo hacia adelante, sin moverse, sin parpadear. De reojo podía ver que su pecho no subía ni bajaba, no estaba respirando. Y ese olor, nunca voy a olvidar ese olor. Era como a flores muertas, a tierra mojada, a algo viejo y olvidado. Seguimos así varios kilómetros. Yo apretaba el volante con todas mis fuerzas, tratando de mantener el camión en el carril, tratando de no pensar en lo que estaba pasando. Pasamos la curva de San Judas, luego el puente Douglas, y ella seguía ahí, sin moverse, sin hablar. Cuando íbamos llegando a la entrada de Guaymas, ya casi amaneciendo, ella de repente volteó a verme. Me miró directo a los ojos y abrió la boca. Esta vez sí salió un sonido, pero no era una voz normal. Era como un susurro que venía de muy lejos, de muy adentro, y me dijo algo que nunca voy a poder sacar de mi mente. Me dijo: nunca vas a poder olvidar esto. Ahora eres parte de esto. Ahora me vas a ver siempre. Sentí como si algo me atravesara el pecho, como un dolor horrible que me dejó sin aire. Parpadeé por un segundo, solo un segundo, y cuando volví a abrir los ojos, ella ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el olor seguía, ese olor a muerte que había quedado impregnado en la cabina. Frené el camión de golpe a un lado de la carretera. Me bajé como pude, temblando, casi cayéndome de las piernas. Busqué alrededor del camión, busqué en la carretera, pero no había nadie. Nada. Era como si se la hubiera tragado el aire. Me quedé ahí parado no sé cuánto tiempo, tratando de entender lo que había pasado. Cuando por fin pude reaccionar, me subí al camión y manejé directo a mi casa. No podía ir a trabajar ese día. No podía hacer nada. Llegué a mi casa cuando ya estaba saliendo el sol, y mi esposa me vio entrar. Me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan pálido, pero no le pude contar nada. ¿Cómo le iba a explicar algo que yo mismo no entendía? Me metí a bañar con agua caliente, tratando de quitarme ese frío que traía en los huesos, ese olor que sentía que se me había pegado a la piel. Pero no se iba. Por más que me tallaba, por más jabón que usaba, ese olor seguía ahí, en mi nariz, en mi mente. Los primeros días después de eso traté de convencerme de que había sido el cansancio, que había sido mi imaginación, que me había quedado dormido un segundo y lo había soñado todo. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Sabía que lo que había vivido era real, tan real como el aire que respiraba. Una semana después tuve que volver a trabajar. Traté de tomar rutas diferentes, de no pasar por ese tramo de carretera, pero mi trabajo me obligaba a hacerlo.
No había otra manera de llegar a Empalme desde Guaymas. La primera vez que tuve que pasar por ahí otra vez, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. Iba manejando con las manos sudadas, viendo a todos lados, esperando verla aparecer en cualquier momento, y la vi. Ahí estaba otra vez, en el mismo lugar, con el mismo vestido blanco, parada en la orilla de la carretera. Esta vez no me detuve, aceleré todo lo que pude, pero cuando pasé junto a ella, volteó a verme. Esa mirada me atravesó el parabrisas, me atravesó el alma, y otra vez escuché su voz en mi cabeza, ese susurro horrible diciéndome: ahora me vas a ver siempre. Desde entonces no he podido dejar de verla. Cada vez que paso por esa carretera, ahí está ella. A veces está en el mismo lugar, a veces aparece en otros puntos del camino. A veces la veo de lejos, a veces aparece de repente mucho más cerca, pero siempre está ahí esperándome, recordándome lo que me dijo esa primera noche. Traté de contarle a otros choferes lo que me pasaba, pero nadie me creía. Algunos se reían, otros me decían que necesitaba descansar, que estaba trabajando demasiado. Solo un señor mayor, don Roberto, que lleva como 30 años manejando en estas carreteras, me escuchó con atención. Cuando terminé de contarle, él movió la cabeza y me dijo: te escogió a ti, muchacho, ya no te va a soltar. Me contó que esa leyenda tenía muchos años, que mucha gente había visto a la mujer de blanco en esa carretera. Algunos decían que era una mujer que había perdido a su hijo ahí en un accidente hace muchos años, y que desde entonces su alma vagaba por el lugar buscándolo. Otros decían que ella misma había tenido un accidente en ese tramo, y que nunca encontró paz. Pero lo que todos coincidían era en que cuando ella te escogía, cuando te miraba directo a los ojos, ya no te dejaba en paz nunca. Don Roberto me dijo que conoció a otros que habían pasado por lo mismo, y que todos terminaron mal. Unos dejaron de trabajar porque ya no podían manejar esa carretera sin sentir terror. Otros tuvieron accidentes, como si ella los hubiera jalado hacia ella, y otros simplemente desaparecieron una noche y nunca se supo nada más de ellos. Yo traté de buscar ayuda. Fui con un sacerdote y le conté lo que me pasaba. Me dio agua bendita, me puso una medalla de San Cristóbal en el camión, rezó conmigo, pero nada funcionó. Ella seguía apareciendo, cada vez más seguido, cada vez más cerca. Mi vida se volvió un infierno. Ya no podía dormir bien porque tenía pesadillas con ella. La veía en mis sueños, parada junto a mi cama, mirándome con esos ojos negros, señalando hacia algún lugar que yo no podía ver. Me despertaba gritando, sudando, y mi esposa ya no sabía qué hacer conmigo. Empecé a tomar otras rutas para ir a trabajar, aunque me tomara más tiempo y gastara más gasolina. Pero no importaba qué camino tomara, ella siempre encontraba la manera de aparecer. La veía en los espejos, reflejada en las ventanas, parada a lo lejos en el desierto. Ya no había escapatoria. Mi jefe empezó a notar que algo andaba mal. Llegaba tarde a las entregas, a veces cometía errores, me veía distraído todo el tiempo. Me llamó a su oficina y me preguntó qué me pasaba. Le inventé excusas, le dije que tenía problemas en casa, que no me sentía bien. Pero él no era tonto, sabía que algo más estaba pasando. Las cosas empeoraron cuando empecé a verla también de día. Ya no era solo de noche en la carretera. La veía en la ciudad, parada en las esquinas, entre la gente, en los lugares más inesperados, siempre con ese vestido blanco, siempre con esa mirada que me helaba la sangre. Nadie más parecía verla, solo yo. Era como si existiera únicamente para mí. Mi esposa me llevó con un doctor pensando que tal vez estaba enfermo, que algo en mi cerebro no estaba funcionando bien. Me hicieron estudios, análisis, me revisaron todo. Pero según los doctores, yo estaba perfectamente sano. No había nada físicamente mal en mí. Pero yo sabía que no era verdad. Sabía que algo dentro de mí se había roto esa noche en la carretera. Traté de dejar mi trabajo, de conseguir otra cosa que no me obligara a manejar por esas carreteras. Pero era lo único que sabía hacer. Era mi forma de mantener a mi familia. Y además, ya no importaba. Ella me había encontrado, me había marcado, y no había forma de escapar de eso. Hace 3 días tuve otro encuentro con ella.
El peor de todos. Iba manejando de regreso a casa, ya de noche, cuando de repente apareció en medio de la carretera, parada justo en mi carril. Frené con todas mis fuerzas, las llantas rechinaron, el camión se fue de lado, pero logré detenerme justo a tiempo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Ella estaba ahí a solo unos metros del camión, viéndome directamente. Esta vez no solo la vi, también escuché su voz claramente, no en mi cabeza, sino en el aire, como si estuviera dentro del camión conmigo. Me dijo, ya casi es tiempo, pronto vas a venir conmigo, pronto vas a entender. En ese momento supe que no había salida, que todo esto iba a terminar de una sola manera. Ella no iba a dejarme en paz hasta que me llevara con ella, hasta que yo terminara como ella, atrapado en ese lugar, vagando por esa carretera por toda la eternidad. Ahora estoy escribiendo esto porque sé que no me queda mucho tiempo. Cada día que pasa la siento más cerca, como si estuviera jalándome hacia ella, como si algo dentro de mí ya no me perteneciera. He empezado a sentir ese frío que sentí la primera vez, ese frío que viene de adentro y sé lo que significa, que anoche soñé que estaba parado en la orilla de la carretera, con un vestido blanco viendo pasar los carros, y me sentía en paz. Por primera vez en meses me sentía en paz. Pero cuando desperté y me vi en el espejo, mis ojos se veían diferentes, más oscuros, como si algo de ella ya estuviera dentro de mí. Mi esposa me preguntó esta mañana si estaba bien, y yo solo pude abrazarla y decirle que la quería. No sé cómo decirle que pronto voy a tener que irme, que hay algo que me está esperando en esa carretera y que no puedo hacer nada para evitarlo. Esta noche tengo que hacer una entrega más en Empalme. Es tarde, ya casi son las 11, y sé que voy a tener que pasar por ese lugar otra vez. Pero esta vez siento que es diferente. Siento que es la última vez. Ella me está llamando. Puedo escucharla en el viento. Puedo sentirla en cada latido de mi corazón. No tengo miedo, ya no. Solo tengo esa sensación de que algo va a terminar. De que por fin voy a entender lo que ella quiere. ¿Por qué me escogió a mí? Tal vez cuando llegue a ese lugar, cuando la vea otra vez parada ahí en la carretera, simplemente me baje del camión y camine hacia ella. Tal vez eso es lo que tiene que pasar, lo que siempre tuvo que pasar desde aquella primera noche. Si alguien está leyendo esto, si alguien encuentra estas palabras, por favor entiendan que yo no quería que las cosas terminaran así. Pero hay cosas en este mundo que no podemos controlar, cosas que están más allá de nosotros. Y cuando te toca, te toca. No hay escapatoria. Solo les pido una cosa. Si algún día van manejando por la carretera de Guaymas a Empalme y ven a una mujer de blanco parada a un lado del camino, no se detengan. No la miren. No traten de ayudarla. Sigan de largo y no volteen atrás, porque si ella los ve, si sus ojos se encuentran con los de ella, aunque sea por un segundo, ya no van a poder escapar. Van a ser parte de esto, como yo lo soy ahora. Continuamos. A veces, hay lugares que guardan secretos tan oscuros que ni el paso del tiempo puede borrarlos. Todos hemos pasado por sitios donde sentimos que algo no está bien, donde el aire pesa diferente y la piel se nos eriza sin razón. Esos lugares existen, y lo que voy a contarles pasó en uno de ellos, en pleno centro de Hermosillo, Sonora. Esta historia no es invento de nadie, es algo que la gente de la ciudad ha contado de generación en generación, y que muchos juran haber vivido en carne propia. Lo que le sucedió a Víctor, un hombre común y corriente de Hermosillo, cambió su vida para siempre. Víctor era un tipo como cualquier otro. Trabajaba en una oficina del centro, cerca de la calle Cerdán, y llevaba años caminando por esas calles sin prestarles mucha atención. Pero hay cosas que uno no puede ignorar cuando empiezan a suceder frente a tus ojos, cuando dejan de ser solo historias que cuentan los abuelos y se vuelven tu realidad. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando Víctor se quedó trabajando hasta tarde. La oficina estaba casi vacía, solo quedaban él y el vigilante en la planta baja. Eran cerca de las 9 de la noche cuando terminó de revisar los últimos documentos. Apagó la computadora, tomó su mochila y salió del edificio.
La calle Cerdán estaba oscura y silenciosa, más de lo normal. Las luces amarillentas de los postes apenas iluminaban las banquetas, y el viento frío del desierto soplaba entre los edificios viejos. Víctor caminaba apurado hacia donde había dejado su carro, pero algo lo hizo detenerse. Un sonido extraño venía desde el edificio de al lado, justo donde antes había estado el antiguo convento. Ahora era un banco y algunas oficinas, pero la construcción conservaba esas paredes gruesas de adobe, esas ventanas pequeñas y ese aire de lugar antiguo que te hace pensar en otros tiempos. El sonido era como un llanto, pero no de una persona adulta. Era el llanto de un bebé, débil y lejano, como si viniera desde muy adentro del edificio. Víctor se quedó quieto, tratando de entender de dónde venía ese sonido. Miró hacia las ventanas del edificio. Todas estaban oscuras. No había nadie ahí a esas horas. El llanto continuaba, subía y bajaba, a veces más fuerte, a veces casi imperceptible. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó que tal vez alguien había dejado olvidado un radio o un teléfono, pero el sonido era demasiado real, demasiado humano. Decidió seguir caminando, diciéndose a sí mismo que era su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, escuchó otro sonido. Esta vez pasos lentos y pesados que venían desde la esquina del edificio antiguo. Víctor volteó y lo que vio lo dejó helado. Una figura vestida de negro caminaba junto a la pared del viejo convento. Era una mujer, o al menos eso parecía, pero su forma de moverse no era normal. Caminaba encorvada, arrastrando los pies, y su cabeza estaba inclinada hacia abajo, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Víctor quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Se quedó ahí parado, viendo cómo la figura se acercaba lentamente. El llanto del bebé se hacía cada vez más fuerte, y ahora podía escuchar más llantos, como si fueran varios bebés llorando al mismo tiempo. El sonido salía de las paredes mismas del edificio, un coro de lamentos que llenaba la noche. La mujer de negro levantó la cabeza y Víctor pudo ver su rostro. Estaba pálido, casi gris, y sus ojos eran dos huecos oscuros que lo miraban fijamente. La boca estaba abierta en una mueca de dolor eterno, y de ella salía un gemido que se mezclaba con los llantos de los bebés. Víctor sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Quiso gritar, pero no le salió la voz. En ese momento, como si alguien hubiera roto un hechizo, pudo mover las piernas. Corrió hacia su carro sin mirar atrás, con las manos temblando mientras buscaba las llaves en su bolsillo. Los llantos lo seguían, cada vez más cerca, como si las paredes del convento los estuvieran escupiendo hacia la calle. Logró abrir el carro, se metió de un salto y cerró la puerta con seguro. Solo entonces se atrevió a mirar hacia atrás. La mujer de negro estaba parada frente al edificio antiguo, inmóvil, mirándolo, y detrás de ella, pegadas a las paredes del convento, había más figuras. Mujeres vestidas de negro, todas con la misma expresión de dolor en sus rostros. Algunas cargaban bultos envueltos en trapos oscuros, otras solo permanecían ahí, mirando hacia la calle con esos ojos vacíos. Víctor arrancó el carro y salió de ahí lo más rápido que pudo. Durante todo el camino a su casa, el sonido de los llantos seguía resonando en su cabeza. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros pálidos y sentía el peso de esas miradas sin vida. Al día siguiente, Víctor decidió investigar. Habló con el vigilante del edificio, un señor mayor que llevaba años trabajando ahí. El hombre lo escuchó con atención y luego negó con la cabeza. Le contó que muchos vigilantes antes que él habían renunciado por cosas similares, que esa calle tenía fama de estar embrujada desde hacía décadas. Le explicó que donde ahora estaban las oficinas y el banco, hace muchos años había funcionado un convento de monjas, un lugar al que las familias llevaban a sus hijas cuando quedaban embarazadas sin estar casadas, para esconder la vergüenza. El vigilante bajó la voz y le contó lo que todo Hermosillo sabía, pero nadie quería hablar, que en ese convento pasaban cosas terribles, que muchas de esas mujeres nunca salían de ahí.
que los bebés desaparecían sin dejar rastro, y que cuando derribaron parte del convento para hacer remodelaciones, años atrás, los trabajadores encontraron cosas entre las paredes, cosas que nadie debería encontrar. Esqueletos pequeños, huesos de recién nacidos escondidos dentro de los muros de adobe, y también encontraron restos de mujeres jóvenes, enterradas en secreto dentro del mismo edificio. Víctor sintió que se le revolvía el estómago. Ahora todo tenía sentido. Los llantos, las figuras, esa sensación de tristeza profunda que se respiraba en esa calle. No eran solo historias, eran las almas de esas mujeres y esos bebés que nunca encontraron paz, que seguían atrapados en ese lugar, reviviendo su dolor una y otra vez. El vigilante le advirtió que no pasara por ahí de noche, que muchos habían visto lo mismo que él, que algunos habían sentido que los jalaban, que los llamaban desde las paredes, que había personas que aseguraban escuchar voces de mujeres suplicando ayuda cuando pasaban cerca del edificio en la madrugada. Víctor le agradeció al vigilante y salió de ahí con un nudo en el estómago. Pensó en pedir su cambio a otra oficina, lejos de la calle Cerdán, lejos de ese lugar maldito. Pero las cosas no son tan simples cuando te has cruzado con algo así. Esa misma tarde, mientras trabajaba, empezó a sentir que alguien lo observaba. Volteaba y no había nadie, pero la sensación no se iba. Escuchaba susurros que venían de las esquinas de la oficina, voces de mujer que hablaban bajo, como rezando. Sus compañeros no notaban nada, seguían trabajando normal, pero Víctor sabía que algo había cambiado. Cuando llegó la hora de salida, el sol todavía estaba alto en el cielo. Víctor salió rápido del edificio, decidido a no quedarse ni un minuto más de lo necesario. Pero mientras caminaba hacia su carro, sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. El aire a su alrededor se enfrió de repente, y pudo ver su propio aliento condensarse frente a él, como si estuviera en pleno invierno. Entonces lo escuchó de nuevo. El llanto. Pero esta vez no venía del edificio del convento. Venía de atrás de él, siguiéndolo. Víctor caminó más rápido, sin mirar atrás. El llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Y junto con el llanto, ahora podía escuchar pasos. Muchos pasos, como si varias personas lo estuvieran siguiendo por la banqueta. Llegó a su carro y se metió rápido. Arrancó y salió de ahí sin mirar por el espejo retrovisor. Pero durante todo el camino a casa, sintió una presencia en el asiento de atrás. Esa sensación de que alguien está ahí, respirando cerca de tu nuca, observándote en silencio. Víctor apretó el volante con fuerza y trató de concentrarse en manejar, diciéndose que todo estaba en su cabeza. Cuando llegó a su casa, el sol ya se estaba ocultando. Entró rápido y cerró la puerta con llave. Se quedó ahí parado, con la espalda contra la puerta, tratando de calmarse, pero apenas había empezado a respirar normal cuando lo escuchó, un golpe suave en la ventana de la sala. Luego otro, y otro más. Víctor se asomó con cuidado y no vio a nadie. La calle estaba vacía, solo los árboles moviéndose con el viento. Los golpes continuaron toda la noche. A veces en las ventanas, a veces en las paredes, como si alguien estuviera buscando entrar. Víctor no durmió nada. Se quedó sentado en la sala con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Pero lo peor no eran los golpes. Lo peor era el llanto que ahora escuchaba dentro de su propia casa. Un llanto que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un llanto que le rompía el alma cada vez que lo escuchaba. Al día siguiente, Víctor llamó a su trabajo y dijo que estaba enfermo. No podía volver ahí. No podía pasar de nuevo por esa calle. Pero pronto se dio cuenta de que eso no importaba. Las cosas que había visto, los sonidos que había escuchado, lo habían seguido a casa. Ya no era cuestión del lugar. Era cuestión de que él las había visto. Y ahora ellas no lo iban a dejar en paz. Durante las siguientes semanas, la vida de Víctor se convirtió en una pesadilla. No importaba dónde estuviera, siempre sentía esa presencia. Las escuchaba susurrar su nombre en las noches, las veía de reojo cuando caminaba por la calle, sentía sus manos frías rozándolo cuando estaba solo,
Sus amigos empezaron a preocuparse porque lo veían desmejorado, con ojeras profundas y la mirada perdida. Le preguntaban qué le pasaba, pero Víctor no podía explicarles. ¿Cómo les iba a decir que estaba siendo perseguido por las almas de mujeres y bebés que habían sufrido hace décadas en un convento? Intentó buscar ayuda. Fue con personas que sabían de estas cosas, que hacían limpias y rezos, pero nada funcionaba. Las apariciones seguían cada vez más frecuentes, cada vez más cercanas. Una noche, Víctor despertó y vio a la mujer de negro parada junto a su cama, mirándolo con esos ojos vacíos. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía verla ahí, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de ella. La mujer extendió su mano hacia él, una mano pálida y llena de tierra, como si acabara de salir de la tumba. Víctor cerró los ojos con fuerza, rezando para que desapareciera. Cuando los abrió, ella ya no estaba. Pero en su almohada había dejado algo. Una pequeña cruz de madera, vieja y podrida, como las que se usaban hace muchos años. Víctor la tomó con manos temblorosas. Estaba fría y húmeda, y olía a tierra mojada y a algo más. Algo que no quería identificar. Entendió entonces que no había escapatoria. Esas almas estaban atrapadas en su sufrimiento, condenadas a vagar por siempre, buscando justicia, o simplemente alguien que las escuchara. Y él había sido el desafortunado que las vio, que abrió sin querer una puerta que nunca debió abrirse. Víctor dejó de ir a trabajar. Se encerró en su casa, pero eso tampoco ayudó. Las apariciones se hicieron más intensas. Ahora no solo veía a la mujer de negro, veía a todas. Mujeres jóvenes con vestidos antiguos, con la mirada triste y los brazos extendidos, como pidiendo ayuda, y los bebés. Escuchaba sus llantos todo el día, todos los días, sin descanso. Era un coro de dolor que no lo dejaba pensar, que no lo dejaba vivir. Sus vecinos empezaron a escuchar cosas extrañas que venían de su casa. Llantos, gritos, voces de mujer rezando. Algunos tocaban su puerta para preguntar si estaba bien, pero Víctor ya no abría. Se quedaba adentro, tratando de sobrevivir a cada noche, sabiendo que la siguiente sería peor. Una madrugada, los vecinos escucharon un silencio extraño. Después de semanas de escuchar ruidos toda la noche, la casa de Víctor estaba completamente callada. Decidieron avisar a la policía. Cuando entraron, encontraron la casa vacía. Todo estaba en su lugar, pero no había rastro de Víctor. Su carro estaba afuera, su ropa en el closet, su cartera sobre la mesa, pero él había desaparecido. Lo buscaron por toda la ciudad. Pusieron su foto en las noticias, preguntaron a todos sus conocidos. Nadie sabía nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero los que conocían la historia del convento, los que sabían lo que pasaba en esa calle de la Cerdán, no se sorprendieron tanto. Ellos sabían que cuando esas almas te marcan, cuando te siguen y no te sueltan, tarde o temprano te llevan con ellas. Pasaron los meses y la búsqueda se detuvo. El caso de Víctor quedó sin resolver, como tantos otros. Su familia nunca supo qué le pasó, pero hay quienes dicen que si pasas por la calle Cerdán en las noches, cerca de donde estaba el antiguo convento, puedes ver a un hombre caminando junto a las paredes, un hombre que se ve perdido, que mira hacia todos lados como buscando una salida que nunca va a encontrar. Y junto a él, siempre están las figuras de negro, las mujeres del convento, siguiéndolo, rodeándolo, manteniéndolo atrapado para siempre en su mundo de sufrimiento. El vigilante que le contó la historia a Víctor renunció poco después. Dijo que ya no podía trabajar ahí, que las cosas estaban empeorando, que cada vez más gente reportaba experiencias extrañas cerca del edificio, que los llantos se escuchaban más fuerte, que las apariciones eran más frecuentes. Era como si las almas del convento estuvieran despertando, como si después de tanto tiempo en silencio, ahora buscaran activamente ser vistas, ser escuchadas. Hoy en día, el edificio sigue ahí, en pleno centro de Hermosillo. Durante el día se ve normal, lleno de gente trabajando, sin nada extraño, pero cuando cae la noche y las calles se vacían, el lugar vuelve a ser lo que siempre fue,
Un sitio donde el pasado no descansa, donde el dolor de hace décadas sigue tan vivo como el primer día. Las paredes guardan secretos que nunca se contaron, gritos que nunca se escucharon, lágrimas que nunca se secaron. La gente de Hermosillo lo sabe. Por eso evitan pasar por ahí de noche. Por eso aceleran el paso cuando tienen que cruzar frente al viejo edificio. Por eso no se detienen cuando escuchan los llantos o ven las sombras moviéndose entre las ventanas oscuras, porque saben que lo que pasó en ese convento dejó una marca que nunca se va a borrar. Que esas almas siguen ahí, esperando, sufriendo, buscando algo que nunca van a encontrar. Y Víctor se convirtió en uno más de ellos. Una historia que la gente cuenta en voz baja. Un nombre que se menciona cuando hablan del convento maldito. Un recordatorio de que hay cosas que es mejor no ver, lugares donde es mejor no entrar, y almas que es mejor no despertar. Porque una vez que te ven, una vez que te marcan, ya no hay vuelta atrás. Quedas atrapado en su mundo de dolor y oscuridad, condenado a caminar para siempre por esas calles que nunca te van a dejar ir. Y la única compañía que tendrás serán los llantos eternos de los inocentes que nunca encontraron paz, y las figuras de negro que nunca dejaron de buscar una justicia que jamás les llegó. Esa es la leyenda del convento de Hermosillo, una historia real que se repite cada noche en las calles del centro, una historia que no tiene final feliz, porque algunas heridas son tan profundas que ni siquiera la muerte puede sanarlas. Y mientras ese edificio siga en pie, mientras esas paredes sigan guardando sus secretos, las almas del convento seguirán vagando, buscando, esperando el momento en que alguien más cometa el error de verlas. Y cuando eso pase, cuando otra persona inocente cruce su camino y se atreva a mirar donde no debe, la historia se repetirá una vez más, porque ese es el destino de los lugares malditos. Nunca descansan, nunca olvidan y nunca perdonan.